jóvenes. Bien, mientras revisan ahí el Partiality, teníamos una tarea. Voy a empezar a preguntar. ¿Listo? ¿Me la trajeron listica? Sí. Bien, antes de que me la entreguen, hablemos un poquito de la tarea. La tarea era, 1, averiguar sobre fuerzas, ¿no? Eran las fuerzas, ¿no? Es que estaba todavía en la idea de Isaac Newton, pero eso fue el round pasado, ¿no? Cuando hablamos de Isaac Newton, de que era un genio, bueno, en fin, que tuvo peleas en el colegio, que el momentum lineal o cantidad de movimiento, el dolor. Bueno, la clase pasada estuvo bien extensa, ¿no? Entonces, miren, antes de que me entreguen el trabajo, quiero decirles una cosa, miren. Hablamos de las leyes de Newton, hablamos de 3. Una, ¿cuál fue la primera? La de la inercia. ¿La quién? La de la inercia. La ley de la inercia. ¿Qué dice la inercia? Que tiene una condición que ese objeto para que se aplique ese objeto debe estar solo en el espacio. Está Y solo si en el universo. no está solo en el universo, pues entonces Está afectado por fuerzas. Entonces ya es como un caso de la segunda ley. ¿Qué dice la segunda ley? Mi amigo Estevia, dímelo todo. ¿Qué dice la segunda ley? ¿Qué dice la segunda ley, señorita? La veo inspirada, leyendo de manera bárbara. Segunda ley. Segunda ley. La segunda ley, Bamba, señor, usted que se puede hacer la tarea de que rayo hasta la escribo. Segunda ley. Segunda ley. Mi amigo del billar. Ley de la dinámica. Ley de la dinámica, ¿cómo es eso? Hollister, dímelo todo. Mi amigo, ¿cómo es que es? Riderwear. Esa es la del dolor, ¿no? Esa es la del dolor. ¿Listo? ¿Qué dice la segunda ley de Newton? Wikipedia no Es que Wikipedia dice, mi hermano, ¿qué dice que yo dije? Ah. ¿Qué dice que yo dije, Adidas? Coco. Hablaba sobre las fuerzas. Hablaba sobre las fuerzas. ¿Qué decía particularmente sobre las fuerzas? ¿Cómo? Fuerzas igual a masa por aceleración. Gracias, papito, No, por esta pero eso bendición. es siempre y cuando la masa es constante. Siempre y cuando la masa sea constante. Esa es la segunda ley de Newton, Bamba. Y la soltamos como verdadera porque en nuestros problemas todas las veces la masa va a ser ¿qué? Constante, gracias a Dios, a la Virgen y a todos sus santos. Entonces lo dice, F igual a M por A. Amén. Esa es la segunda. Si estamos, particularmente, nos faltó algo muy importante. Y es, bueno, ¿qué es una fuerza? ¿Entienden? Y ese sí es un problema grave en física, porque ¿qué es una fuerza? Es complicado. ¿Sí? Responder a eso es difícil. Pero básicamente uno puede decir que una fuerza es un ente físico. Mi hermano, ¿puedes hacer un favor? ¿Puedes cerrar ahí? La fuerza es un ente físico que cambia la cantidad de movimiento de un objeto. ¿Aló? La fuerza es un ente físico que es capaz de cambiar la cantidad de movimiento o momentum lineal de un objeto. Si estamos, eso es una fuerza, ¿sí? Ahora la pregunta es, bueno, si eso es una fuerza, ¿cierto? Es un ente físico que cambia la cantidad de movimiento de un objeto. ¿Qué cambia? Que cambia el momentum lineal, si quieren, el momentum lineal o cantidad de movimiento de un objeto. ¿Sí estamos? Entonces, pero aquí nos falta decir algo importante y es, bueno, muy lindas las fuerzas, muy lindo el nombre, muy chévere que cambia la cantidad de movimiento de los objetos, es decir, que cambia el producto de la masa por la velocidad de los objetos, es decir, que cambia la energía cinética del objeto o la velocidad. ¿Sí estamos? Pero la pregunta es, bueno, ¿y de dónde diablos las fuerzas? O sea, ¿cómo surgen las fuerzas? ¿Cuál es su fuente de poder? Una energía, ¿no? Una energía. Entonces, por ejemplo, miren.
suponiendo que nosotros somos inocentes y vivimos por allá en el año 1400, donde de pronto todavía no hay Fantasma. buen criterio de fuerzas, estamos de las fuerzas, entonces la pregunta es, en este momento, en 1400, ¿yo le estoy haciendo fuerza al tablero o no? Aquí, ahora. Están en 1400. No, sí o no. Tú no dices, ¿cómo es la única forma de que surjan fuerzas entre el tablero y yo? Tocando. Entonces, bajo ese criterio, ahí surge una fuerza. Entonces, las fuerzas pueden tener origen en una cosa que se llama la interacción entre cuerpos. Es decir, cuando un cuerpo interactúa con ¿qué? Con otro cuerpo. Cuando se tocan dos objetos, seguramente surgen fuerzas entre ellos. ¿Sí estamos? Entonces, las fuerzas pueden surgir por contacto. O sea, uno puede denominar que las fuerzas vienen fuerzas de contacto. Pero entonces resulta que ya, poniéndonos en otra posición, como en el año 1600 por allá, resulta que hay un señor que dice, oiga, es que la Tierra atrae la manzana. No mentiras, la Tierra atrae la Luna. Pregunto, ¿la Tierra y la Luna se están tocando? No, pero sin embargo hay que... Hay una fuerza que atrae la Luna hacia la que... Hacia la Tierra. Esa fuerza depende de las masas. Es decir, depende de las masas. Entre más grandes son las masas, pues más grande es esa fuerza. Esa fuerza no necesita de contacto. Entonces, cuando una fuerza no depende de contacto, también tiene un nombre especial. Se llama fuerza de campo. Entonces, como siempre, el profesor, en vez de respondernos cosas, nos mete más que preguntas y problemas. ¿Cuál es la pregunta, Coco? ¿Cuál es la pregunta que surge? ¿Qué es la fuerza de campo? ¿Qué es un campo particularmente? Porque fuerza ya dijimos, ¿qué es fuerza? Ya sabemos. Pero ¿qué es un campo? Es cuando se pone divertido. ¿Sí estamos? ¿Qué es un campo? Un área. Entonces, claro, un campo es un espacio, pero miren que un campo en matemáticas, porque esto es muy de la matemática, muy de la física, esta palabra, no es un campo de fútbol, no, es un campo que uno denomina un campo vectorial. Y yo ya les enseñé a ustedes que es un campo vectorial, así que les voy a preguntar. Este campo es un campo vectorial. ¿Cómo así, profe? Entonces, como ustedes están tan conectados con este curso, están tan animados, ha sido tan violento este curso que nunca quieren parar de estudiar física, la pregunta clave es, ¿qué es un campo vectorial? ¿O qué es un espacio vectorial? Que también lo dije. Que se puede graficar en los ejes X, Y, Z. Más o menos, pero no. Es tanto. donde conviven todos los vectores, ¿no? Es un espacio donde viven solo vectores, es un espacio donde los vectores están planteados. Particularmente en el campo vectorial es una combinación entre estas dos ideas. Un campo vectorial es este salón, por ejemplo. Este salón tiene coordenadas X, Y y Z, ¿sí estamos? Y digamos, yo puedo asociar vectores de posición desde el origen, un vector de posición a un punto allá, a otro punto acá, a otro punto acá. Por ejemplo, las partículas que tiene este salón, que son partículas de aire o un gas, entonces yo a esas partículas les puedo asociar un vector de ¿qué? De posición, ¿sí? Entonces, el espacio vectorial no está dado por los vectores de posición estrictamente, sino por los vectores de velocidad. O sea, cada partícula yo le puedo asociar un vector aquí en el espacio y digo, esa es la velocidad de esa partícula. Y cuando me hago por acá, entonces digo, esa es la velocidad de esa partícula. Y cuando me hago por acá, entonces digo, esa es la velocidad de esa partícula. A eso se le llama un campo vectorial. Es un campo a donde cada punto del espacio se le asocia un vector. Particularmente el vector que le estoy asociando es un vector de ¿qué? De velocidad. ¿Para entender? Eso es un campo vectorial. ¿Qué es un campo escalar? Porque también hay campo ¿qué? Escalar. Un campo escalar es donde a cada punto del espacio yo le asocio un número. Por ejemplo, la temperatura. Entonces yo, por ejemplo, digo, en este punto la temperatura son 33 grados, por decir algo. Y la temperatura en ese punto del salón allá, hacia esa esquina, es de 22 grados. Y en este punto la temperatura es de 15 grados, porque pues está cerca a la ventana, entonces hay un flujo de aire. ¿Entienden cómo es? Entonces esa es la diferencia. O por ejemplo, estamos metidos dentro de un fluido. Entonces yo puedo decir, aquí la presión del aire es tantos pascales o tantas atmósferas, y la presión del aire en ese punto es tantos pascales o tantas atmósferas. Miren que no es un vector porque no necesita dirección, solo es un ¿qué? Un número, es un valor numérico, tantos grados centígrados, tantos grados Kelvin, o tantos pascales o tantas atmósferas, y ya. Entonces que los vectores de fuerza, o las fuerzas son vectores, entonces las fuerzas necesitan, además de magnitud, necesitan una ¿qué? Dirección. Entonces
Por ejemplo, un campo vectorial de fuerzas es un campo a donde cada punto del espacio yo le asocio un vector de ¿qué? De fuerza, como por ejemplo este campo. Uno supone que si está la Tierra, haciendo un acto de fe, ¿están de acuerdo que la Tierra es plana? No. ¿Cómo así que no? ¿Están de acuerdo que localmente la Tierra es plana? ¿O ustedes cuando miran hacia el horizonte en el llano que ven? Plano. Plano, perdón, más plano. Entonces cuando uno dice que la Tierra es redonda, pues es sospechoso. Aunque sí es cierto. ¿Están o no? En el sentido de que localmente, es decir, cuando uno se para en la Tierra, uno se para cada uno localmente, o sea, en regiones cercanas a uno ve que la Tierra es ¿qué? Plana. Cuando uno supone eso, entonces uno puede decir, miren, aquí está el estudiante feliz estudiando Sí, física. cuando se para, digamos, una persona que desde la ve semi-redonda, no sé. Sí, se ve curveada. Entonces uno dice, uy, esto no es plano como yo creía, es curvo. Pero localmente, o sea, en regiones cercanas a uno ve la Tierra muy planita, muy planita. ¿Sí estamos? Entonces, en ese espacio yo puedo decir, miren, este señor tiene una pelotica en la mano y la va a dejar ¿qué? Caer. ¿Hacia dónde va? Abajo. Entonces lo que uno dice es que el campo vectorial o campo de fuerza en este caso, que es un campo gravitatorio, ¿están de acuerdo? A cada punto de este espacio yo le asocio una ¿qué? Una fuerza de gravedad, y a este punto le asocio una fuerza de ¿qué? De gravedad, y a este punto le asocio una ¿qué? Un vector de fuerza de ¿qué? De gravedad. Le pongo cachucha porque es ¿qué? Vector, ¿sí estamos? Entonces a cada punto de ese espacio le corresponde un valor de fuerza de gravedad, pero depende de quién, pues del objeto que esté atrayendo la Tierra. ¿Sí estamos? O sea, depende de la masa de este objeto. ¿Sí estamos? Entonces así son los vectores de fuerza. Localmente, o sea, en estas regiones tanto, digamos, que la Tierra es plana y muy cerca de la superficie de la Tierra, entonces uno supone que la gravedad de la Tierra o la fuerza que hace la Tierra es siempre constante. ¿Aló? ¿Sí estamos? Claro, cerca a la Tierra. Pero cuando uno se va alejando de la Tierra, la fuerza de gravedad va cambiando. La fuerza se va haciendo más pequeña. Porque entre más lejos estemos, la fuerza de gravedad se hace más pequeña. Y entre más cerca estemos a la Tierra, pues más grande la fuerza de gravedad. En esta región de la Tierra, la fuerza de gravedad la asumimos como ¿qué? Como constante. No, ese 9.8 es otra cosa. Démoslo que. Pero sí tiene que ver con el 9.8. Tú tranquilo. Muy bien. Entonces miren que antes de hablar de las leyes de Newton uno tiene que saber muchas cosillas, ¿no? No es que, sí, pum, fuerza de una masa por aceleración, metan una aceleración, metan una masa y calculen la fuerza. Joder, eso lo hace cualquiera. ¿Estamos? Si no es como entender un poco cómo es el juego. Entonces uno dice, bueno, entonces eso es un campo vectorial. Ya sabemos entonces que la fuerza es un ente físico que cambia el momento lineal o cantidad de movimiento de un objeto, es un ente vectorial, que siempre las fuerzas son vectores. Esas fuerzas pueden ser fuerzas de contacto, pueden ser fuerzas de ¿qué? De campo. Por ejemplo, en la tarea que ustedes hicieron hay unas fuerzas que son de contacto, o sea que los objetos necesariamente tienen que estarse tocando, y hay otras fuerzas en donde los objetos no necesariamente se tienen que estar tocando. ¿Sí? Como por ejemplo la fuerza gravitacional, la fuerza magnética, la fuerza eléctrica. Si notaron, ahí no necesita uno ¿qué? Tocarse, nada, ahí hay algo que hace que ¡pum! Los objetos se peguen. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa? Las fuerzas de contacto pues surgen del contacto entre objetos. La pregunta es, bueno, las fuerzas de campo, ¿de qué surgen? Ojo, no estoy diciendo qué son, porque aquí ya dije qué son. ¿Sí estamos? Son fuerzas que no requieren tocar el objeto para atraerlo. ¿Sí? De hecho, uno puede decir que es un campo vectorial en física, es un ente físico también, pero este ente físico particularmente hace algo. Este ente físico, campo, modifica el espacio. Es decir, si la Tierra no estuviera presente y no genera campo si la Tierra no estuviera presente y no generara campo gravitatorio, entonces no se verían los objetos atraídos a la Tierra. O sea que particularmente una forma de saber que un campo existe basta con no sé qué vino bravo, no. ¿Basta con qué? Basta con poner un objeto de prueba. Miren, para saber si aquí hay un campo o no, basta con poner un objeto de ¿qué? De prueba. Entonces uno dice, existe un campo, porque nadie lo tocó, pero el man se movió. Entonces si uno tiene por ejemplo una bomba, ¿cierto? Si han visto el experimento, alguien flota una bomba de solución en el colegio, en algún lugar, flota una bomba con el cabello y luego atrae unos papelitos. Entonces uno ve que los papelitos se mueven, el objeto de prueba es el papelito. Entonces uno dice, miren, ahí hay un campo, aunque la bomba no toca los papelitos se van hacia la bomba. Y lo mismo pasa con un imán. Seguramente también de niños jugaron con un imán, y entonces el imán no necesita tocar el metal y el metal se ve atraído. ¿Sí
¿Estamos? Entonces miren que esas fuerzas no necesitan el contacto, pero sí necesitan objetos de prueba para probar que la fuerza que existe. Porque mientras yo no tenga un objeto de prueba que garantice que eso existe, no puedo decir que eso que existe. ¿Sí estamos? Ese es el punto. En la Luna también hay campo, ¿estamos? Campo gravitatorio, pero ese campo es un poco más débil que el campo de la Tierra. Entonces, ¿cuál es la diferencia? Que aquí las flechitas son así de grandes, mientras que las flechitas en la Luna de pronto son así de grandes. Eso hace la diferencia. ¿Sí estamos? Entonces, aquí la flecha es grande y aquí la flecha es mucho más pequeña. Eso quiere decir que la fuerza de gravedad de la Luna es más pequeña, porque el campo gravitatorio de la Luna es más pequeño. ¿Sí lo pillan? Este señor dice que son 6 veces más pequeño, entonces ese es el truco. ¿Sí estamos? O sea, es más pequeño. No sé cuántas veces, seguramente es mi amigo. Entonces, miren, el punto es... ¿Cómo? Entonces, ese es el punto. ¿Estamos de acuerdo? O sea, ese es el punto. Entonces, miren que eso no es trivial. Incluso, miren, yo podría hacerme otra clase de 12 horas completas hablando de este truco antes de entrar a bolear que cuentas. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, la pregunta clave es, bueno, pero ¿de dónde surgen esas fuerzas? O sea, ¿cuáles son los responsables de que existan las fuerzas de campo? ¿Sí? Y entonces resulta que las cosas que hacen que las fuerzas de campo existan son cosas que están dentro de la materia, como son los electrones, los protones, los neutrones. Esos son los responsables de que exista la fuerza eléctrica, la fuerza magnética. ¿Se va a entender? Las llamadas fuerzas de ¿qué? De campo, la fuerza gravitatoria. Entonces, particularmente, por ejemplo, para la fuerza eléctrica hay una partícula que garantiza la existencia de la fuerza eléctrica, que es esta. La partícula se llama electrón. El electrón es el causante de ¿qué? De la fuerza eléctrica. ¿Por qué? Porque cuando uno hace esto con la bomba, básicamente lo que está haciendo es darle electrones a la bomba o quitarle electrones a la ¿qué? A la bomba. Entonces uno genera un exceso de electrones o un defecto de electrones, y mover electrones genera una cosa que se llama carga eléctrica, y las cargas eléctricas son las que se atraen. ¿Estamos? Entonces, exceso o defecto de electrones genera lo que uno denomina fuerza eléctrica. Entonces, la respuesta a la pregunta es que estas fuerzas se originan dentro de la materia, en propiedades de la materia, o sea, en este caso partículas. La fuerza magnética, ¿en dónde se origina? La fuerza magnética es un poco más compleja y es en una cosa que se llama, puede generarse una cosa que se llaman dipolos eléctricos o polarizaciones que hay ahí dentro de los materiales. Sí, entonces esos dipolos o esas estructuras se orientan cuando hay un imán y generan unas fuerzas de atracción. Son pequeños imancitos que tienen norte y sur y se orientan, y esas orientaciones definen en qué dirección va la fuerza que les hace el imán, o si lo atraen o si lo repelen. Pero particularmente hay una cosa más adentro de la materia que genera ese efecto, que se llama el spin. Entonces, si cuando estuvieron en el colegio en un libro de química que se llamaba spin, ¿listo? Si no lo vieron, entonces en el colegio le deberían haber enseñado spin. Si no lo enseñaron el spin, pues maldita sea, ¿cómo roban a la gente ahora en el colegio? Porque en mi época enseñaban el spin. Y básicamente el spin es, pues diciéndolo así de una manera muy escueta, muy simple, de pronto no es la mejor forma, es, digamos que es muy raro, yo no sé si ustedes se sorprendieron, yo me sorprendí y gracias a Dios hubo respuesta, y es, ¿por qué diablos en el modelo atómico de Bohr, ¿se acuerdan del modelo atómico de Bohr? Es un núcleo y unos electrones girando alrededor. ¿Por qué diablos hay electrones que viven en la misma órbita si luego los electrones no producen una fuerza de repulsión entre ellos? Porque si son del mismo signo se repelen. Entonces la pregunta es, ¿entonces esos manes por qué no salen disparados? Entonces resulta que hay un físico que se llama Pauli, y Pauli dijo, oiga, eso está raro, entonces vamos a darle una propiedad a los electrones que es la siguiente: el electrón, como es una partícula masiva, vamos a hacer que rote sobre su propio eje. Y lo que pasa es que cuando los electrones se mueven o cuando las corrientes se mueven, ustedes sabrán que las corrientes generan campos magnéticos cuando se mueven. O sea, si usted coge un alambre y le pasa corriente y pone un imán, una brújula cerca, la brújula se va a enloquecer. ¿Por qué? Porque el cable o la corriente está generando un campo magnético. Entonces Pauli dijo, si eso pasa ahí, entonces un electrón, como se está moviendo, si él rota, entonces también va a generar un campo magnético. Entonces lo que dice el man es, mire, mientras las cargas eléctricas de esta vaina que son negativas, ¿cierto? Digamos, pongámosle negativo, está la carga del electrón y está la carga del otro electrón, entonces como son negativas, están generando fuerzas de ¿qué? De repulsión. Pero entonces resulta que como ellos están girando, entonces resulta que este man va a girar así y este man va a girar así. Entonces esto va a generar, digamos, norte-sur y esto va a generar sur-norte. Entonces eso va a generar una fuerza magnética, pero ¿de qué? De atracción.
de tal suerte que las fuerzas se ven compensadas y el sistema es estable. Profe, eso no es lo de la ley de la mano derecha. No es lo que- Sí es parecido con la regla de la mano derecha. De hecho, digamos el momento angular o esas cosas en física se tienen que correr a la mano derecha. Entonces, por ejemplo, se está girando, entonces el vector de campo va así, y si es al revés, entonces, entonces va hacia abajo. ¿Sí? Entonces el norte apunta abajo. ¿Sí estamos? Pero yo he escuchado también otra cosa que no era eso, sino que porque como el protón está en el centro y el protón viene atrayendo a los electrones y los electrones entre sí se repelen, pero la fuerza que hay entre los electrones y el protón hace que no se vayan. Ah, no, pero lo que pasa es que es raro porque estas fuerzas, digamos, son laterales, mientras que la fuerza de atracción va hacia abajo. La única forma de repeler una fuerza de atracción de diagonal es otra fuerza diagonales, porque esta fuerza que va hacia abajo no favorece estas fuerzas. ¿Se va a entender? Entonces, no, lo que le garantiza a uno es la fuerza, lo que le garantiza a uno es que los objetos podrían estar en la órbita, pero la pregunta es si las interacciones entre ellos, cómo se solventan. Claro, la fuerza del protón hace que él se mantenga en movimiento circular, así como la fuerza de gravedad del Sol hace que la Tierra se mantenga en ese movimiento circular. La ventaja es que digamos en gravitación, las fuerzas de atracción entre planetas, porque las hay, son leves. Entonces la fuerza de gravedad del Sol es suficientemente grande para mantenerlo. No necesariamente la fuerza eléctrica tiene un problema, es que la fuerza eléctrica es una fuerza inmensamente grande. Porque se acuerdan que les dije a ustedes en un comentario bastante sospechoso de que todos nos atraíamos del mismo modo y en el sentido contrario, bla, 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 ¿sí? Entonces, pero usted nunca verá, por ejemplo, que aunque hay una bomba que tiene masa y los papeles tienen masa, los papeles se peguen a la bomba por fuerza de gravedad. ¿O sí? Nunca se pegan. ¿Por qué? Porque la fuerza de gravedad de la bomba respecto a los papeles es un chiste. Mientras que usted hace así y los papeles de una vez se pegan. Eso muestra, perdón, que la fuerza eléctrica es muchísimo más grande que la fuerza gravitacional. Y es tan grande que es del orden de 10 a la 20 veces más grande que la fuerza de gravedad. 10 a la 20 es un número grosero. ¿Estamos? Entonces, por eso es que uno no ve ese efecto.